Hola. Bueno, en este vídeo vamos a ver básicamente cómo se resuelven los problemas de optimización. ¿Qué son estos problemas? Bueno, sabemos que hay ocasiones en las que nos conviene conocer para qué valor de x una función alcanza su máximo o su mínimo. Eso es optimizar. Calcular para qué x la función toma un valor óptimo. Bueno, ¿para qué x si la función depende de x? Si es una función que depende del tiempo, ¿para qué tiempo? ¿Para qué variable una función alcanza su valor óptimo? Eso lo haremos mediante el uso del cálculo diferencial. Bueno, el punto que optimiza una función, el punto que hace que la función alcance un máximo o un mínimo, puede ser un punto en el que la función tenga un extremo relativo, lo que hacemos resolviendo la primera derivada e igualándola a cero. Puede ser un punto situado en los extremos de un intervalo. Por ejemplo, vamos a considerar que yo tengo una función continua y derivable en el intervalo AB. Si yo aplico el criterio de la primera derivada, me sale que en este punto la función tiene un mínimo relativo y en este punto la función tiene un máximo relativo. Pero si ahí me pidieran para qué valor en el intervalo la función alcanza un máximo absoluto, no sería este valor, sería este. Tengo por lo tanto que aplicar el criterio de la primera derivada, ver qué puntos le igualan a cero, qué puntos son máximos y mínimos relativos, pero también ver qué valores alcanza la función en los extremos del intervalo. Porque, por ejemplo, aquí la función tiene un mínimo, no es el absoluto, pero aquí la función tiene un máximo y sí que es el absoluto. Vale. Además, es conveniente ver en qué puntos del intervalo la función, pese a ser continua, no es derivable. Ese punto no estaría contemplado en el criterio de la primera derivada, pero sin embargo sería, en este caso, un máximo absoluto. En definitiva, yo debo aplicar el criterio de la primera derivada, ver qué puntos son posibles máximos y mínimos, porque por lo menos los serán relativos, y estudiar los puntos donde la función no es derivable y estudiar siempre los extremos del intervalo, porque me puedo llevar sorpresas. Bueno, todo esto vamos a hacerlo con ayuda de algunos ejemplos, ¿vale? Es un vídeo en el que voy a hacer muchos ejemplos. Espero que os sirvan. Por ejemplo, nos dicen: se desea construir un depósito en forma de cilindro recto con base circular y sin tapadera, que tenga una capacidad de 125 metros cúbicos. Halla el radio de la base y la altura para que el depósito tenga una superficie mínima. Bueno, en estos problemas yo tengo que tener muy clara la situación. Generalmente esa situación la aclaramos mediante un dibujo. En nuestro dibujo tengo un cilindro recto de radio de la base R y altura h. Me piden justo eso. ¿Cuánto debe valer R y h? Bueno, siempre, por lo menos esto lo he hecho en estos dos primeros problemas, yo necesito saber qué función tengo que minimizar, de qué depende esa función, de qué variables depende. Y luego, como solamente vamos a ver en este vídeo funciones de una variable, pues buscar una relación entre ambas variables, lo que se llama una ligadura. En nuestro caso la ligadura la tenemos aquí. La capacidad es de 125 metros cúbicos. Pero bueno, vamos a verlo. ¿Qué función quiero minimizar? La función superficie. Vale, superficie total del depósito. La superficie sería el área de la base más la superficie lateral. La superficie lateral es la de un rectángulo de altura h y de base, una base que es igual que el perímetro de la circunferencia. De base, 2πr. Con lo que nuestra función a minimizar sería es igual a πr al cuadrado más 2πr por h. Bueno, tengo que tener una ligadura entre r y h. Esa ligadura me la da el dato de la capacidad. La capacidad del depósito tiene que ser igual a 125 metros cúbicos. Bueno, pues muy bien. La capacidad es el volumen del depósito. El volumen es área de la base por altura. El volumen es área de la base por la altura. Tiene que ser igual a 125. Bien. El área de la base sería πr al cuadrado. Aquí parece que estoy escribiendo base, pero quería indicar que esto es
área de la base. Vale. La base es el área del círculo, es pi r al cuadrado por la altura h. Ya tengo una relación entre r y h. En mi caso, nos piden calcular el radio de la base. Luego lo que haremos será poner h en función de r y sustituir en la ecuación a minimizar. Vale, si lo hacemos, h sería 125 partido pi r al cuadrado. Con este valor de h nos vamos a la función a minimizar. Me quedaría que la superficie en función del radio es pi r al cuadrado más 2 pi r por h. ¿Puedo simplificar algo? Sí. Pi y pi se van, y esta r y el cuadrado se van. Con lo que me quedaría pi r al cuadrado, 2 por 125, 250, pi y pi se han ido, r y r al cuadrado, pues aquí me queda una r. Vale. Ahora, una vez que tengo la función a optimizar, en este caso a minimizar, voy a calcular los puntos del intervalo en los que puede presentar un máximo o un mínimo. En mi caso quiero que presente un mínimo. Bien, ahora, como es o son puntos de un intervalo, tengo que ver r dentro de qué intervalo se encuentra. Esta r varía entre 0 e infinito. ¿Por qué infinito? Porque a medida que yo voy haciendo la r grande, la altura cada vez es menor para que el volumen valga 125 metros cúbicos. En el límite, eso ocurriría para un radio infinito y una altura pues prácticamente cero. Por eso yo tengo que poner que el intervalo de la variable es 0 y más infinito. Una cosa, esto me viene bien porque ya no tengo que calcular lo que vale la superficie en los límites del intervalo, ya que r ni puede ser 0 ni va a ser infinito. No hace falta que compruebe los límites del intervalo. Me quedaré con el criterio de la primera derivada. Vale. Pues vamos a aplicarlo. Se trata de derivar esta función. La derivada sería derivada de pi r al cuadrado, derivada con respecto a r, pues 2 pi r, más la derivada de este cociente, derivada de la de arriba 0 por la de abajo, 0, menos la de arriba 250 por la derivada de la de abajo, la derivada de r1, partido la de abajo al cuadrado. Me quedaría esta expresión. De aquí voy a calcular para qué r esto vale 0. Las r's para las cuales la primera derivada es 0 son posibles máximos o mínimos. En nuestro caso va a ser un mínimo. Vale, pues lo igualo a 0. 2πr será igual a 250 partido r al cuadrado. R pasa multiplicando, 2pi pasa dividiendo. Tendríamos que r al cubo es 250 partido 2pi. 250 entre 2, 125. R sería la raíz cúbica de 125 partido pi. ¿Vale? La raíz cúbica de 125 es 5, pues el radio sería 5 partido la raíz cúbica de pi. Esto lo podemos dejar así, podemos obtener el número decimal o podemos, como hacen los matemáticos, racionalizar, es decir, eliminar la raíz del denominador. Para eso multiplico y divido por la raíz cúbica de pi al cuadrado. Arriba me quedaría 5 por raíz cúbica de pi al cuadrado y abajo raíz cúbica de pi por raíz cúbica de pi al cuadrado, la raíz cúbica de pi al cubo. Raíz cúbica de pi al cubo, pi. ¿Vale? Esto sería 5 raíz cúbica de pi al cuadrado partido pi. Si lo quiero poner como un número decimal, bueno, pues opero, y eso valdría 3,41 metros. Vale. Una vez que tengo el valor de r, voy a comprobar que para esa r, esta función tiene un mínimo. Perdona. Vale. Nos hacemos una tabla entre 0 y el valor de r más infinito, es decir, dividimos el intervalo a partir de r. Calculamos el signo de la primera derivada, en ese intervalo me sale negativo, para ese intervalo me sale positivo, lo que significa que la función de 0 al valor de r que optimiza la función decrece, y desde ese valor a más infinito crece. Eso me indica que la función tiene un mínimo en este valor. Este punto hace que la superficie sea
mínima. Me piden el valor de R y el valor de H. H era 125 partido pi R al cuadrado, pues sustituyo el valor de R en la expresión. 125 pi R al cuadrado, al sustituirlo me daría que H es igual que R. Igual 3,41. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si hacemos otro ejemplo y vamos interiorizando la forma de operar. Este problema. Queremos escribir un texto de 96 centímetros cuadrados, tal que deje 2 centímetros de margen, 2 centímetros en cada margen lateral, así como 3 centímetros arriba y abajo. Calcula las dimensiones de la hoja más pequeña posible. Vale. Tenemos una hoja, tenemos un texto escrito y queremos que queden 2 centímetros de margen a cada lado y 3 centímetros arriba y abajo. La hoja tendrá de anchura X y de altura Y. La función que yo quiero minimizar es la función área. Queremos las dimensiones de la hoja más pequeña posible. ¿Vale? El área será base por altura. ¿Y la ligadura? La ligadura nos la da el que yo tengo que escribir aquí 96 centímetros al cuadrado, lo que me permite relacionar la X y la Y. ¿Vale? ¿Por qué? Mirad, si esto es la superficie que yo quiero escribir, esa superficie será igual a la base por la altura. La superficie serán 96 y la base serán X menos 4 y la altura Y menos 6. 96 será X menos 4 y menos 6. De aquí despejamos o bien la X o bien la Y y sustituimos en la función a minimizar. Voy a despejar la Y. La Y sería 96 partido X menos 4 más 6. Vale. A partir de ahí, esto lo sustituyo en el valor en la función a minimizar. Me quedaría que A en función de X, porque ahora mi variable es X, sería X por 96 partido X menos 4 por 6. Esto lo voy a operar un poco, porque luego tendré que derivarlo pues, para no derivar un producto. Y me quedaría, después de operar, 6x al cuadrado más 72x partido x menos 4. Bueno, ¿cómo hemos operado esto? Yo ya lo he hecho en un solo paso. X menos 4 pasado aquí multiplicando, sería 6x menos 24, 96 menos 24, 72, 72 más 6x multiplicado por x, 6x al cuadrado más 72x. Pero bueno, te invito a que lo hagas tú y llegues a este valor. Bueno, el intervalo. La x, ¿de dónde a dónde va? X es la base de esta hoja. Entonces, x como mínimo, como tengo que dejar 2 centímetros a cada lado, como mínimo debería valer 0. Y como máximo, conforme yo hago la hoja ancha, puede ser más corta, pues puede llegar hasta más infinito. Igual que antes, ni va a ser 0 ni va a ser más infinito. Pero x está condenado a moverse entre 4 y más infinito. Vale, pues cojo la función, la derivo, le igual a 0 y veo para qué x la derivada vale 0. Es decir, localizo los x para los cuales la función tiene un máximo o un mínimo. Vale, derivamos eso, es un cociente. Derivar de la de arriba, 12x más 72 por la de abajo, x menos 4, menos la de arriba, 6x al cuadrado más 72x, por la derivada de la de abajo, 1, partido lo de abajo al cuadrado. Esto lo operamos, agrupamos, simplificamos. Esto os lo vuelvo a dejar de vuestro lado para que lo hagáis. Podéis parar el vídeo, hacerlo y cuando lo tengáis, volver a darle al play. ¿Vale? Y vamos a calcular para qué x esto vale 0. Bueno, lo igualamos a 0. Y esto es 0 cuando el numerador es 0. Yo puedo hacer esta ecuación de segundo grado o, si puedo simplificarla un poco, lo hago. Bueno, yo la resuelvo, yo tengo las soluciones.
Es una ecuación de segundo grado, sencilla. Las soluciones serían 12 y menos 4. Esta solución puede ser si está en el intervalo de 0 más infinito. Esta no tiene sentido que la base de una hoja tenga un valor negativo. Pues mi hoja tendrá 12 centímetros de base. Voy a comprobar que esto hace que la función tenga un mínimo. Vale, pues preparo mi tabla, divido el intervalo entre 4 y 12 más infinito, compruebo que la primera derivada en este intervalo es negativa, en este es positiva, con lo que la función es decreciente y creciente, tiene un mínimo para x igual a 12. Con el valor de x calculo el valor de y era 96 x menos 4 más 6, pues esto me saldría 12 menos 4, 8, 96 entre 8, 12, 12 más 6, 18 centímetros. Pues ya está. Estas son las dimensiones de la hoja. Bueno, vamos a hacer otro problema. Este. Nos dicen, las coordenadas iniciales de los móviles A y B son 0, 0 y 250, 0 respectivamente, siendo 1 kilómetro la distancia del origen de coordenadas a cada uno de los puntos, 1, 0 y 0, 1. Vamos, lo que me están diciendo es que las unidades que estoy utilizando son kilómetros. El móvil A se desplaza sobre el eje Y desde su posición inicial, que sería A, hasta el punto 0, 375 medios. Va de aquí hasta aquí arriba, con una velocidad de 30 km por hora. Y simultáneamente el móvil B se desplaza sobre el eje OX desde su posición inicial hasta el origen de coordenadas, con una velocidad de 40 km por hora. Bueno, nos piden, obtén razonadamente la distancia FT entre los móviles A y B durante su desplazamiento en función del tiempo desde que comenzaron a desplazarse. Vale, muy bien. Bueno, este cuerpo va de aquí hasta aquí. Este de aquí hasta aquí. En el instante inicial, estas son las posiciones que ocupan. Pero como se mueven, al cabo de un cierto tiempo t, este habrá recorrido una cierta distancia, este habrá recorrido otra distancia, y esta será la distancia entre sus posiciones. ¿Vale? Si se ha movido a 40 km por hora, en un tiempo t habrá recorrido una distancia 40t, velocidad por tiempo, y su posición respecto al origen será 250 menos 40t. ¿Vale? La distancia a la que estaba del origen menos lo que ha recorrido. Y vuelvo a repetir, ha recorrido 40t. Este, en ese tiempo, esto no lo he hecho a escala, en ese tiempo ha recorrido una distancia 30t. Sí, 30t. Luego su posición respecto al origen será 30t. La distancia que los separa es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La distancia que los separa, es esto, será la raíz cuadrada de 30t al cuadrado más 250 menos 40t al cuadrado. Bueno, pues esto lo puedo operar, lo puedo desarrollar, pero eso es lo que me piden en el apartado A, la distancia entre ellos. Lo he operado un poco, le he dado un poco de forma, en lugar de 30t he puesto 900t al cuadrado y lo he puesto delante, pero bueno, esta en definitiva es la función que quiero. Ahora el apartado B. El tiempo que tardan los móviles en desplazarse desde su posición inicial a su posición final y los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función a lo largo del trayecto. Vale, se supone que la distancia va a ir variando y me piden para qué momento, sí, al pedirme el intervalo de crecimiento y decrecimiento, me piden para qué momento la función tiene un máximo o un mínimo. Vale. Ese tiempo lo puedo calcular de dos maneras. Una es más física y la otra es más matemática. La manera matemática. Cuando se hayan desplazado
de su posición inicial a su posición final, este cuerpo se encontrará en la posición 375 partido 2 y este en la posición 0. La distancia entre ellos será 375 partido 2. Pues si esta distancia la coloco aquí, resolvería esta ecuación y calcularía el tiempo. Es una forma de hacerlo. La otra forma es más física. Como yo conozco la velocidad, conozco la distancia que tienen que recorrer, calculo el tiempo que tardan en recorrerla. ¿Vale? Yo voy a hacerlo así. Velocidad es espacio partido tiempo. El tiempo es espacio partido velocidad. ¿Vale? La distancia que tiene que recorrer, el tiempo que tardará el móvil A es la distancia que tiene que recorrer, esta, partido la velocidad a la que va, 30, 6,25 horas. Y el tiempo que tarda el móvil B, se supone que van a ser iguales, es la distancia que tiene que recorrer, 250, partido la velocidad a la que va, 40, 6,25 horas. Vale, pues ese es el tiempo que tardan los dos en encontrarse. Ahora, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Claro, utilizo la primera derivada, el que tiro de la primera derivada. Cojo la función, la derivo y la igualo a 0. Vamos a derivar esto. Esto es una raíz. La derivada de la raíz es 1 partido 2 por la raíz por la derivada de lo de dentro, la derivada de lo que hay dentro de la raíz. La derivada de 900t al cuadrado más 250 menos 40t al cuadrado sería la de 900t al cuadrado, pues 900 por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, 1800t. 2 por 900 por t. Más la derivada de esto sería 2 por 250 menos 40t por la derivada de menos 40t menos 40. Vale. Si me doy cuenta, esto lo puedo simplificar y me quedaría lo siguiente. Me quedaría 2500t menos 10.000. ¿Vale? Esto lo dejo igual que antes para vosotros. Operad esto, dividir entre 2 y veréis cómo os da este valor. ¿Vale? Operarlo. Aquí un pequeño problema que podemos tener es olvidarnos de aplicar la regla de la cadena. Y aquí decir 2 por todo esto y olvidarnos poner el menos 40. Es un fallo muy común. Espero que no lo tengáis. Vale. Cojo la primera derivada, la igualo a 0. Esto es 0 cuando el numerador es 0. Y de aquí calculo el tiempo. El tiempo me sale 4 horas. Ese tiempo pertenece al intervalo 0, 6,25. ¿Por qué? Tiempo 0 cuando esto empezó a moverse, la distancia era esta, y tiempo 6,25 cuando este móvil ha llegado aquí y este ha llegado aquí. Vale, hacemos la tabla y calculamos la distancia. Bueno, calculamos el signo de la derivada y con eso lo que recurre a la distancia. Entre 0 y 4 la derivada es negativa, entre 4 y 6,25 puedo calcular el signo, ¿no? La derivada es positiva, con lo que la función decrece y crece. Presenta un mínimo para t igual a 4. Para t igual a 0 y para t igual a 6,25 presentará máximos. Lo que no sabemos es si son absolutos o relativos. Bueno, uno de los dos debe ser el absoluto. Para verlo, nos hacemos una tabla de valores y calculamos lo que le ocurre a la función con el tiempo. Pero antes, lo olvidaba. Me han preguntado el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues ft es decreciente de 0 a 4 y es creciente en 4, 6, 25. Vale, lo que os decía, me hago la tabla de valores y calculo el valor de la distancia para 0, para 4 y para 6, 25. Para 4 horas la separación es mínima y en el instante inicial la separación era máxima. Ahí tengo el máximo absoluto y aquí el mínimo absoluto. Pues vamos a continuar. No nos pedían más cosas, ¿verdad? Un segundito. No. Aquí. Nos dicen,
Se quiere construir un estadio vallado de 10.000 metros cuadrados de superficie. El estadio está formado por un rectángulo de base X y dos semicírculos exteriores de diámetro X, de manera que cada lado horizontal del rectángulo es diámetro de uno de los semicírculos. El precio de un metro de valla para los lados verticales del rectángulo es de 1 euro. Y el precio de un metro de valla para las semicircunferencias es de 2 euros. Se pide razonadamente que calculemos la longitud del perímetro del campo en función de X y el coste f de X de la valla en función de X y el valor de X para que el coste de la valla sea mínimo. Vale. Pues tenemos un rectángulo de base X y lado o altura Y. Y tenemos dos semicírculos exteriores de diámetro X. Luego tendremos uno aquí y uno aquí. ¿Vale? Y este es nuestro estadio, mejor dicho. Vale, nos piden que calculemos la longitud del perímetro del campo, esto, en función de X. Vale, la longitud sería los dos lados largos, 2i, más las dos medias circunferencias. El perímetro de una circunferencia es 2πr. Como tengo media y media, es como si tuviera una circunferencia completa, pues 2πr. Si fuera solamente media, hubiese sido πr. Pero como tengo media y media, πr más πr, 2πr. Vale. Ahora, ¿cuál debe ser mi variable? Mi variable tiene que ser la x. Necesito relacionar x, y r con x. Vale, la relación entre r y x nos la dan aquí. X será igual a 2 veces el radio. Luego r es igual a x medios. Vale. Como 2r es igual a x, si me vengo aquí, la longitud sería 2i más πx. 2r, x. Y ahora, tengo que relacionar la y con la x. ¿Cómo lo hago? ¿Qué ligadura tenemos? Pues me dicen que el área es de 10.000 metros cuadrados. Ah, pues ya está. ¿Cuánto vale el área de todo mi estadio? Sería el área del rectángulo, x por y, más el área de medio círculo más medio círculo de un círculo completo, πr al cuadrado. Ah, pues ya está. Mirad, este área vale 10.000. X y r otra vez lo tengo que poner en función de x. Pues esto sería xy más pi por r que hemos dicho que era x partido 2. X partido 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto lo operamos y despejamos la y. Esto sería x por y más pi x al cuadrado partido 4. Esto es igual a 10.000 y de ahí despejamos la y. La y sería 10.000 menos pi x al cuadrado partido 4. Ahora este x que está multiplicando pasa dividiendo. 10.000 partido x menos pi x partido 4. La x al pasar dividiendo hace que este 2 desaparezca. Vale, pues ya tengo la y. Lo que me piden no es el valor de este. ¿Qué me piden? La longitud del perímetro en función de x. Pues me vengo aquí y sustituyo la y por su valor. Y ya tengo una expresión de la longitud en función de x. Ya está. Lx sería 2 por y, 20.000x por 2πx partido 4, 2 y 4 se van, menos πx partido 2 más πx. Menos πx partido 2 más πx, operando esto me daría πx medios. Pues L en función de x sería 20.000 partido x más πx medios. Ya tengo la función que me piden. Ahora, ¿qué más? Nos piden el coste fx de la valla en función de x. Vale. ¿Cómo lo calculamos? El coste... Bueno, otra vez, me olvidaba, perdonad. X pertenece al intervalo 0 más infinito en este caso. 0 significaría que no tengo rectángulo e infinito
que no tengo, que no tengo base e infinito que no tengo altura. Vale. Ahora, el coste fx de la valla en función de x. Vale. Si la longitud es 2pi más pi x, he querido separar para tener por un lado la longitud de los lados del rectángulo y por el otro la longitud de... Espérate un segundo. Vale. Y por el otro la longitud de la parte circular. La longitud de la parte del rectángulo, de los lados del rectángulo, era 2i metros, y yo estoy pagándolo a 1 euro por metro, pues sería 2i por 1. Y la parte circular yo tendría pi x metros y estoy pagándolo a 2 euros por metro, pues el coste sería 2i por 1 más pi x por 2. ¿Vale? Ahora otra vez, y tengo su valor, sustituyo, ¿vale? Y operando tendríamos el valor de la función coste. Os lo dejo un poco para vosotros, pero vamos. Y tengo su valor, lo multiplicaría por 2, pi x lo multiplico por 2, esto operando me saldría 3pi x partido 2, y esta es la función coste. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado porque la expresión anterior de f de x no me sirve. Tengo que tener la que tiene diferenciados los lados del rectángulo y el perímetro de la circunferencia. Vale. ¿Qué más nos pedían? El valor de x para el que el coste de la valla es mínimo. Pues yo tengo que minimizar, optimizar esta función. Pues la derivo, le igual a 0, y calculo el valor de x que hace que esto valga 0. ¿Vale? Ese sería el valor de x para que el coste de la valla es mínimo. Bueno, ¿cómo derivo esto? Es un cociente. Derivada de arriba 0 por la de abajo, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, que es 1, partido la de abajo al cuadrado, x al cuadrado. Y la derivada de 3pi x partido 2, pues 3pi medio. ¿Vale? Esto le igualo a 0. Esto que está restando pasa sumando. Pues x al cuadrado sería 40.000 partido 3pi. La raíz cuadrada de 40.000 partido 3pi, 200 partido la raíz de 3pi. Puedo racionalizar o puedo trabajar con decimales, ¿vale? Un poquito lo que más cómodo me sea. Ahora, voy a comprobar que la función aquí presenta un mínimo, como así es, y una vez que ya lo sé, pues mi problema ha terminado. Esta sería la longitud de la valla, el valor de x para que la valla sea mínima. De la valla no, perdonad, de la base del rectángulo que forma el estadio. Vale. Pues voy a cerrar aquí este vídeo para que no se me haga muy largo y después publicaré la segunda parte con la resolución de otros problemas. Venga, nos vemos.